todos en nuestro proceso de aprendizaje pasamos por eso, que nos damos cuenta de que si nosotros hubiésemos respetado nuestras reglas, habría salido todo genial. Bien, vamos a hacer una pequeña revisión de lo que he estado haciendo. Recorté un poco de pérdidas porque no me gustó el cierre que estaba haciendo esta vela y nos metimos dentro de una acumulación. Aquí después les voy a decir una conclusión que saqué a partir de todas las operaciones que he hecho esta semana, porque todas se han dado bien, solo que las he cerrado antes de tiempo por esta regla que tengo de que me respete los FBG, porque suele funcionar bastante bien esta regla. Me hace que los periodos de drawdown sean muy pequeñitos, pero también al menos estas semanas me están limitando mucho las ganancias, y todas las pérdidas que he tenido, todas habrían sido ganancias. Entonces después les voy a explicar un poco la decisión que voy a tomar en cuanto a esto. Voy a explicar lo que estaba haciendo desde acá. Hoy estuve grabando la sesión desde muy temprano. Si ustedes se dan cuenta, busco la creación del mínimo de London y que expanda alcista hasta las 5 AM, hasta acá. ¿Por qué les puse eso? Porque en el gráfico diario, si ustedes lo miran, el cierre que tuvimos el día de ayer lunes, tuvimos un cierre alcista por encima del precio de cierre del día viernes, y también se llevó el máximo del día jueves y cerró con bastante volumen. Entonces, ¿qué es lo que se esperaba para hoy? Que retrocediera a rebalancear esta zona y se creara el mínimo del día de hoy en Londres, para luego expandir y continuar alcista hasta este máximo de acá. Por eso le puse que ese es el target del día. Por lo tanto, ahí es donde yo estaba esperando compras en esta zona. ¿Por qué no entré aquí? Porque recuerden que, como yo les he dicho, yo soy un trader de retrocesos, y normalmente cuando me quiero meter a favor de la tendencia, los movimientos se expanden muy rápidos y no suelen dejar confirmaciones para poder entrar. Al menos a mi forma de buscar las confirmaciones no se suelen crear de esa forma, sino que se van rápidamente, y muy pocas veces se dan en mi modelo de entrada. Por lo tanto, a mí me cuesta bastante poder entrar solamente por llegar a un nivel. No suelo hacerlo de esa forma, sino que me gusta esperar las confirmaciones. Entonces, ¿qué pasó? Que luego hice la expansión. Mi target, si hubiese entrado por estas zonas, era ir a buscar este máximo, habría llegado bastante bien. Luego hice un retroceso, fue a buscar esta zona de acá, que creo que lo había marcado, que era este fair value gap de acá, ¿cierto? Lo fue a llenar, y luego acá hizo la otra expansión. Aquí también estuve buscando el mismo retroceso, por eso yo tenía marcado el Fibonacci acá. Buscaba el retroceso a una zona OT para luego incorporarme nuevamente al alza, pero fíjense que no, a mí al menos no me da ninguna confirmación. Me las daría si tuviera las temporalidades de segundos, pero no las tengo, porque si se dan cuenta, estos son PD arrays internos de 1 minuto. Por lo tanto, para yo buscar confirmaciones aquí, necesito tener temporalidades menores a 1 minuto. Yo pienso que esa sería la solución, al menos para mí, de poder incorporarme a favor de tendencia con confirmaciones cuando los movimientos van a ser muy rápidos. Necesito tener temporalidades un poquito más bajitas, porque así puedo entrar como normalmente lo hago. Entonces después tuvimos la nueva expansión, se lleva este máximo, y fuimos a tomar el máximo de la sesión de Asia. Lo manipuló, y aquí es donde yo estuve buscando ventas en esta zona. Tenemos el máximo que se llevó de Asia, y también el Dixie acá no llegó a tomar este mínimo, entonces eso no me daba como mucha confianza, pero sí me hizo una divergencia que la detecté ya después de que cerré la operación. Me di cuenta de que estaba esa divergencia, que era este mínimo de acá con este otro mínimo. Si se dan cuenta, ese mínimo falló en ir a buscar a este, pero en el euro dólar hizo totalmente lo contrario. Tenemos este mínimo y el otro mínimo fue a buscarlo por completo. Bien, entonces ahí teníamos una pequeña divergencia que me confirmaba que el precio tenía intenciones de caer al menos hasta ese 50%, y ese era mi target. En el MetaTrader ustedes lo pueden ver, ¿cierto?
¿cierto? Abrí la operación aquí en el Fair Value Gap y dejé mi stop por acá por arriba. Luego empezó a acumular y me empezó a dejar mechas en esta zona. Como hoy día estamos alcistas, no quería aguantar la operación y me daba intenciones de que el precio quería irse más arriba, iba a cerrar yo acortando el stop y me empezó a dejar mechas en esta zona, ¿ok? Entonces eso ya me empezó a dar indicios de que a lo mejor el precio en esta acumulación iba a ir a sacarme, y si se dan cuenta en esta vela cerró con mucha decisión fuera del Fair Value Gap y luego, claro, hizo el rechazo. Acá fíjense, aquí la cerré, aquí fue donde entré, la mantuve, después se dio vuelta, aquí tuvimos un cierre de vela alcista por fuera de toda esta ineficiencia que teníamos acá, fíjense, y luego esta vela siguió expandiendo alcista, por lo tanto a mí me está dando indicios de que quiere ir un poco más arriba, tomando en cuenta estas mechas también. Bien, pero como no me percaté de esa divergencia que había tanto en el Dixie como en el euro dólar, no la mantuve corriendo más tiempo. Bien, normalmente cuando veo las divergencias suelo aceptar el stop loss por completo porque hay bastantes probabilidades de que se vaya a mi favor, pero les voy a ser totalmente sincero, no me di cuenta, o sea, estaba muy pendiente de la operación, del cierre, de los cierres de vela acá, entonces no me percaté de esa divergencia y por lo tanto no la dejé correr lo suficiente. Bien, y eso es un error que estoy cometiendo bastante estas últimas semanas. Es que no sé si es un error, porque la verdad yo lo apliqué durante toda la primera fase de esta cuenta de fondeo y también lo he aplicado en los periodos de backtesting que le hice a este tipo de operativa y funciona bastante bien, suele funcionar bastante bien. ¿Por qué? Porque cuando yo recorto los stop loss, las pérdidas son mucho más pequeñas. Claro, puedo llegar a hacer que operaciones ganadoras sean perdedoras, pero en el momento en que una operación se respeta muy bien como mis parámetros, sin necesidad de que yo tenga que recortar el stop loss, me suele dar ratios muy buenos y ya con eso recupero la pérdida. Bien, si se van a dar cuenta ahora con el resultado, porque la operación de ahora se cerró en negativo, pero van a ver el global como está. Bien, y se van a dar cuenta que gestionándolo de esta forma hay muchas chances de que vuelva a estar en positivo muy fácilmente. Por eso tomé la decisión de gestionar de esta forma. Bien, y creo que lo voy a seguir gestionando de la misma forma porque me siento cómodo haciéndolo así. Bien, a pesar de que a lo mejor tiendo a hacer negativas operaciones que son buenas, me ha salvado muchas veces. Entonces me gusta ese tipo de gestión. Lo que voy a implementar es una espera un poquito más extensa en los cierres de vela de estos Fair Value Gap. Por ejemplo, que esto también lo he estado testeando, creo que me va a hacer tomar mejores decisiones y lo voy a empezar a implementar. Primero, cuando yo vea que una vela, en este caso una vela alcista, me rompe por completo el Fair Value Gap, cierra por fuera y me está mostrando intenciones de que se quiere ir a mi stop loss, lo que voy a hacer es esperar a que se desarrollen las siguientes dos velas, porque según todo lo que yo he operado todos estos meses, me he dado cuenta de algo muy importante, que es que cuando tenemos el primer cierre de vela, lo único que me indica es que el precio quiere ir a buscar un poco más arriba. Ahí tenemos el primer indicio de que posiblemente se pueda ir a mi stop loss. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esperar a que se desarrolle la siguiente vela y que cierre la vela. ¿Por qué? Porque aquí pueden pasar dos cosas. O esta vela, que es la siguiente, cierra con indecisión o cierra un poco más bajista, o me saca directamente el stop loss, porque mis stop loss suelen ser bastante ajustados, porque para mi estrategia no tiene sentido dejarlo tan alto, porque yo voy a que se respete el Fair Value Gap y me haga el movimiento. Entonces, están esas dos situaciones: que te cierre bajista la siguiente vela, entonces ahí yo mantengo todavía la operación corriendo, o que me cierre con indecisión, ahí mantengo la operación corriendo. Si me cierra alcista, ya ahí puedo pensar que me va a sacar el stop loss, pero no voy a sacar la operación. Lo que voy a hacer es esperar a la siguiente vela, o sea, voy a esperar dos velas después de que haya una que me invalide mi Fair Value Gap. Bien, esto me he dado cuenta que puede hacer la diferencia en cuanto a cómo gestiono las operaciones. Sí puede hacer que me llegue a tener los stop loss completos, porque hay muchas veces que simplemente con la siguiente vela, ya la primera vela después de que me cierra el Fair Value Gap por fuera, me saca el stop loss, cuando hay mucha decisión de que se quiere ir en mi contra, ¿ok? Porque me meto en retrocesos, entonces las posibilidades están muy en mi contra. Por eso voy a ratios de 50%, que suelo ir a ratios de 1.89, 1.2, por ahí. A veces da más cuando me meto en reversiones, que suelen transformarse en reversiones los retrocesos. Entonces lo que voy a hacer es eso, porque normalmente me he dado cuenta que me pasa muchas veces que luego de que cierro, antes de que la vela cierre, me doy cuenta de que, por ejemplo, cierra con indecisión, y eso me da tiempo que yo siga esperando, y luego la siguiente vela es la que realmente toma la decisión importante. Bien, esta es la que ya aquí en este punto yo ya voy a saber si me va a sacar el stop loss o si no. Esto es como yo gestiono mi operativa. A lo mejor a muchos de ustedes no les hace sentido, pero todos tenemos formas diferentes de operar y de gestionar las operaciones. Y yo busqué una forma de controlar bien mi drawdown y controlar bien mis pérdidas
pérdidas en base a las reglas que yo utilizo para entrar en una operación. Y esto es lo que mejor me ha funcionado porque me controla muchísimo el drawdown. Pero que no saben cuánto controla esto el drawdown. Tener unas reglas que a ti te digan cuándo ya se invalida tu trade y saber cuándo ya las probabilidades están totalmente en tu contra y te sales, recortas el stop loss y no te comes el stop loss completo. Porque igual a veces no tiene sentido comerte el stop loss completo cuando ya tienes todos los indicios de que tu trade no se va a dar. Bien, porque uno lo nota cuando se va a dar. Pero en este caso yo voy a empezar a implementar eso, que voy a esperar las 2 velas después. Porque pueden pasar dos cosas. O empieza a mostrarme intención de que se va a ir a mi favor o me va a sacar el stop loss completamente. Es una de las dos cosas. Entonces estoy seguro de que eso me va a dar mejores resultados en cuanto a esperar. Entonces, como vamos a tener la Killzone, ahí si veo alguna operación interesante, voy a aplicar ese tipo de gestión para que vean que va a funcionar bastante bien. Bien, porque para mí tiene bastante sentido por todo lo que yo ya tengo de experiencia operando de esta forma. Y lo que he mirado, porque yo miro muchas horas de gráficas todas las mañanas y entiendo bastante bien cómo funcionan las sesiones y entiendo bastante bien cómo funciona mi operativa. Entonces sé qué tipo de arreglos puedo hacer y qué cosas no tienen sentido hacer. Que por ejemplo, en este caso, para mí no tiene mucho sentido cerrar de esta forma. Y de hecho ya lo había pensado hace varias semanas atrás, gestionar de esta forma que les acabo de explicar, esperándolos a los otros 2 cierres de vela, pero no lo he aplicado. Entonces si hubiese aplicado esas reglas, me habría ido muy bien durante estas semanas que he venido en drawdown. Aún así, fíjense que siguiendo solamente esta regla de cuando se me invalida el Fair Value Gap cerrar, mi drawdown se controla muchísimo y es cosa de que gane una operación que ni siquiera necesito un ratio gigante y ya me pongo nuevamente en break-even o saco un poquito de ganancia. Les voy a mostrar cómo va la estadística hasta el momento para que se den cuenta de cómo este tipo de gestión controla mucho el drawdown a pesar de que puedas ir perdiendo operaciones. Hasta el momento el average win es de $13 solamente porque obviamente hemos venido solamente en pérdidas y el losing trade está siendo de $22.58 la media. En 9 trades en total llevamos, bueno, fíjense que hemos venido en caída, pero bastante normal esto. Acá, miren, fíjense, el total en 9 trades es de un 1,90%. ¿Se dan cuenta por qué les digo que controla mucho el drawdown este tipo de cosas? Voy a hacer ese ajuste y créanme que va a funcionar muy bien. Va a ser una diferencia muy grande en el win rate de mis operaciones. Ahí se van a dar cuenta. Pero puede sí que este drawdown en algún momento puede que me llegue a ser un poquito más alto y no tan controlado como lo tengo ahora. Pero estoy dispuesto a asumir eso porque estoy seguro de que se va a compensar con la cantidad de operaciones ganadoras que puedan salir, porque voy a transformar operaciones que puedan ser perdedoras, las voy a transformar en operaciones ganadoras, porque en lugar de cerrarlas antes, las voy a dejar correr un poquito más y le doy más chance. Entonces, bueno, ya tenemos los días tradeados listos, llevamos 5 días de trading y hemos perdido un 1,90%. Por lo tanto, voy a seguir usando el 1% de riesgo para llegar a ese break-even, ¿ok? Si se dan cuenta, se controla muy bien el drawdown a pesar de tener, mira, fíjate que son 9 trades, 9 operaciones y créanme que muchas personas con esa cantidad de trades, que son poquitos, son muy poquitos, ya con eso queman las cuentas. Incluso con menos 5 trades, hay gente que mete 5 trades y ya queman las cuentas. ¿Por qué no gestionan bien sus operaciones? Le tienen miedo a cerrar una operación, a cortar sus stop loss. Le tienen miedo a hacer eso. Tenle miedo a cerrar tus ganancias. Yo pienso que hay que tenerle miedo a eso en lugar de tenerle miedo a cortar las pérdidas. Eso es lo que te va a mantener a largo plazo. Para mí tiene bastante sentido tener reglas para cortar tus pérdidas. Pero esto es algo personal, cada uno de ustedes tiene sus reglas, ¿ok? Bueno, este win rate después se va a invertir, se van a dar cuenta que esto se va a invertir y mi win rate va a quedar posiblemente, como es un 5% de target que hay que alcanzar, posiblemente mi win rate quede como en un 50 o un 52% puede ser. Yo pienso que va a quedar por ahí aproximadamente porque el target que tengo que hacer es más pequeño. Hay menos chance a que hagan más operaciones positivas. No sé si les hace sentido lo que les digo, pero por la cantidad de operaciones que llevo ahora y por el win rate que tengo, cuando ya las recupere, es muy probable que mi win rate quede sobre un 52%, posiblemente, incluso puede llegar a un 60%, pero no creo que llegue al mismo 70% de antes. Bastante complicado, pero sí puede llegar a más de un 50%, que eso ya va a ser bueno. Así que bien, fíjense la gestión. Esto está controlado, son 2 lotes, pero acuérdense que entro con la herramienta que me controla al 1% todo, teniendo en cuenta la comisión. Así que aquí, en todo esto, estaba el 1%. Bien, sí creo que aquí
eran como $48 en realidad los que iba a perder, lo que se veía que iba a perder en MetaTrader, y ya te tienen en cuenta las comisiones. Entonces ahí ya en total te hace como $59 o $58, $59 de pérdida. Bien, nunca te deja que pierdas completamente esos 60. Así controla bastante bien el riesgo. Me gusta la herramienta. Así que bueno, aquí están todos los trades que hemos tenido hasta el momento. Son bastante fáciles de recuperar. Es solamente un 1,90%. En la primera fase me recuperé de un menos 4%. Eso sí, hice una gestión diferente, porque yo bajo el lotaje en esos primeros 2% de pérdida. Ahí es cuando bajo el lotaje, para no caer tan rápido de ahí y tener más chance de recuperarme al break-even. Cuando ya bajo de ese 2%, yo lo que hago es que empiezo a usar mi riesgo habitual de un 1%. Esto es solamente para una prueba de fondeo, para que lo tengan en cuenta, solamente para una prueba de fondeo. ¿Por qué hago eso? Porque ya hay bastantes probabilidades de que si los otros trades con el lotaje pequeñito los he perdido, por probabilidad es bastante posible de que ya me toquen los trades positivos. Por lo tanto, aprovecho de que posiblemente me venga esa racha. Hay algún momento en que me va a salir mal, sí, va a haber algún momento, pero hay momentos en los que no. Y eso se le llama riesgo variable. Y con las cuentas de fondeo se puede utilizar. Bien, recuerden que aquí lo único que arriesgamos es lo que uno paga. Entonces hay que tomar ciertos riesgos de vez en cuando. Bueno, y ahí ya me recuperé. Cuando me recuperé de nuevo a ese 2%, seguía utilizando mi riesgo normal y así hasta que ya hice mi primer colchón y después me utilicé el colchón para llegar a ese 8%. Bien, son formas de gestionar. Y aquí vamos a utilizar la misma gestión. Me voy a recuperar de ese drawdown y cuando ya tenga el colchón, vamos a arriesgar ese colchón y así vamos a acercarnos al target que necesitamos, que es un 5%. Entonces, si gestiono todo bien, no debería haber ningún pero para no pasar la cuenta de fondeo, la verdad. Si llegara a perderlo, va a ser simplemente porque fui negligente con cómo gestiono las operaciones y simplemente me sobreplanqué un día por FOMO o no sé, algo pasó, no hice nada de mis reglas y maté la cuenta. Va a pasar solamente si llego a hacer eso. Hay pocas chances de que pase eso porque no me gusta cómo se siente cuando uno no sigue tus reglas. Es una sensación horrible y todos los que hagan trading aquí saben a lo que me refiero, porque todos en nuestro proceso de aprendizaje pasamos por eso, que nos damos cuenta de que si nosotros hubiésemos respetado nuestras reglas, habría salido todo genial. Entonces hay que aprender de los errores, implementar las soluciones que uno vea. Bien, aquí está haciendo un movimiento bajista. Ya de aquí venía dando indicios de que quería caer un poquito a rebalancear toda esta caída que tuvimos acá. Bien, estamos llegando a zona JOTE. Me gustaría que por aquí podamos ver algún patrón de continuación alcista. Bien, lo ideal es que me haga el patrón de continuación para irnos a favor de tendencia. Bien, sería lo ideal para poder sacar un buen ratio. Bien, en caso de que no lo dé, simplemente voy a tener paciencia y a esperar nomás. Aquí no voy a hacer nada, o sea, aquí tuvimos una típica ruptura de estructura que se lleva al máximo y todo, pero no tuvimos ni Fair Value Gap y tampoco llegamos a rebalancear los Fair Value Gap de acá de abajo. Entonces aquí no voy a tomar ninguna decisión, simplemente voy a esperar y que llegue a la zona en donde a mí me interesa que el precio se encuentre. Se están viendo impulsos alcistas en esta zona, pero no me gusta muy bien en dónde se encuentra como para comprar. Me gustaría que por lo menos se lleve este sell side liquidity de aquí y por estas zonas buscar compras. Para mí sería lo ideal, sería la zona más cómoda. Es que estamos muy en zonas de equilibrium. Si te dan cuenta, estamos metidos aún en el centro de muchos de estos impulsos y no me gustan estas zonas. Entonces voy a esperar a que expanda o que haga lo que tenga que hacer nomás. Lo ideal para mí era que llegara un poquito más abajo y aquí me mostrara un buen rechazo. Bien, aquí también había posibilidad de que lo hiciera, pero si se dan cuenta viene de un Fair Value Gap, de un BC anterior de acá. Bien, no de esta zona, que aquí podríamos tener una pequeña ineficiencia, pero fue de esta zona. Entonces no me daba mucha seguridad. Así que simplemente tenemos que ir esperando hasta que se dé un escenario que para mí sea de alta probabilidad. No nos podemos andar jugando las operaciones a entrar en una zona que no nos haga mucho sentido.
Fíjense que acá tenemos una línea vertical a las 10 de la mañana porque vamos a tener noticias, si no me equivoco, de PMI, puede ser, a las 10 de la mañana. Y si se dan cuenta, el precio lo están tirando bastante hacia abajo, incluso llevándose estos mínimos que tenemos acá. Aún no se lleva el mínimo de Londres, pero en el caso de que se lo lleve y venga a buscar zonas más profundas, podríamos pensar que las intenciones es de llevar el precio hacia arriba. Posiblemente con la misma noticia puede que el precio se vaya más arriba. Bien, solamente si el precio cae un poco más profundo antes de esa noticia. Bien, entonces si vemos que esto sigue cayendo y sigue tomando zonas más profundas, es probable que por aquí nosotros podamos incorporarnos en compras y la noticia nos ayude a llevarnos hacia arriba con mucha más rapidez. Aquí tenemos ya hecho el daño a las 9:45 hasta el mínimo de Londres. Si se dan cuenta, se lo acaba de llevar y se acaba de llevar también, bueno, por completo ese mínimo y el mínimo anterior de acá. Bien, se rebalanceó todo este fair value gap. Vamos a quitar esto y vamos a ir dejando los mínimos para dejar más limpio el gráfico. Por lo tanto, podríamos esperar que esto pueda caer otro poquito y con el resultado de esta noticia podríamos ver una subida después de la noticia. Es probable que hoy no haya ninguna operación más en esta sesión porque aquí los movimientos son bastante rápidos y no suelen haber modelos de entrada claros. Así que simplemente voy a grabar esto para ver qué es lo que sucede. Bien, ahí está el movimiento alcista. Fíjense cómo va y se lleva toda la liquidez que teníamos acá pendiente. Bien, se lleva este máximo, se lleva este máximo de acá y también este otro máximo que tenemos por acá. Incluso estos que están aquí. Y el target, recuerden que el target para el día de hoy era ir a buscar el previous daily high como les había dicho en un comienzo. Bueno, aquí lo que se puede esperar es que el precio llegue, se lleve el previous daily high y en esta zona buscar un retroceso a todo esto. Porque se ve que es solamente una vela esto, pero en realidad esto lo podemos tomar como si fuese un impulso completo, como si fuese un movimiento de este tipo, solo que con una sola vela. En vista de qué es lo que está haciendo ahora, es probable que esto pueda ser una caída un poquito más profunda y por aquí buscar algo de este tipo para ir a buscar como primer target el máximo que se dejó anteriormente. Bien, ya no veo nada, vamos a dejar la sesión hasta acá, nos veríamos mañana, vamos a ver qué tal nos va. Recuerden que vamos un 1,90% abajo, la idea es apuntar por el momento hasta el break-even y después del break-even seguir con el mismo 1% hasta que tengamos el colchón. Ya cumplimos la cantidad de días, así que simplemente es esperar, no pasa nada con estar en drawdown. Ya les expliqué cómo funciona el drawdown, cómo yo lo controlo, para que en 9 operaciones que llevo el drawdown haya sido solamente de un menos 1,90%. Así que eso, nos veríamos mañana. Vamos a ver qué tal nos va. Que estén muy bien. Fake up,